Gracias, escuchamos. Le digo el título. También. El Pacto Verde Europeo y las importaciones libres de emisiones de carbono, riesgos y oportunidades de las energías renovables. Gracias, Daniel, gracias por la invitación. Honrado de estar en este primer congreso ambiental que tiene todos los temas, creo que nos convoca como ciudadanos, como usuarios, como pequeños productores y como emprendedores. Ahora en este momento Gianna, mi hija, va a estar dando un código QR con un poco el trabajo que hacemos desde la consultora y bueno, vengo a hablar acá de algo que nos compete a todos, que es la posición que va a tener la región, Latinoamérica, por medio de sus recursos, en función de lo que se llama Pacto Verde. Técnicamente es la ley ambiental que la Unión Europea, a partir de 2020, tiene para su reposicionamiento geopolítico globalmente. Ustedes dirán, y bueno, y a nosotros desde acá, ¿qué me afecta? ¿Qué nos ocupa? No olvidemos que lo ambiental es un tema global. Lo global necesariamente va a afectar lo local. Y sobre todo, como decía al principio, como consumidores, ¿sí?, de los productos que compramos habitualmente, sea importados o bien los que tienen manufactura o materia prima que nosotros proveemos como país. Bien. ¿Qué es lo que nos propone el Pacto Verde Europeo, que es la ley climática europea? Es un cambio de paradigma. Transportar o transmitir o transformar un consumo en alto en gases de efecto invernadero, en una economía lineal, hacia un consumo en energías renovables, que sea circular. El enfoque del modelo de negocios cambia drásticamente, acentuado hoy por la guerra de Rusia y Ucrania. En este Pacto Verde Europeo o ley climática, digo Pacto Verde porque técnicamente el Pacto Verde Europeo comienza con los principios del Acuerdo de París de 2015, donde a posteriori se van a dar los objetivos de desarrollo sostenibles. De allí en más, anualmente se formulan de la COP21, que fue París, a la COP27, que fue este año, análisis anuales globales de cómo marcha la reducción de la temperatura global como producto del cambio climático. Los ODS 2030, que ya todos lo conocen, son los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que actúan transversalmente. Ninguno es independiente del otro. Tenemos sí divididos en sectores, unos principalmente afectan lo ambiental, por ejemplo, el ODS 13, la lucha por la acción por el clima, el ODS 14, el cuidado del agua, el ODS 15, la biodiversidad, pero asimismo diversos ODS con sus metas. No olvidemos que hay 17 ODS y cada ODS tiene diversas metas. Se interactúa con el resto. Si hablamos de acción por el clima, tendremos las energías renovables y las ciudades sostenibles, que es decir, ahí interactúa con el ODS 9, el ODS 10, el ODS 8 y así podemos seguir analizando. Tenemos entonces que la acción climática o el objetivo de desarrollo sostenible de los pueblos, y de esto seguramente va a hablar el representante del Banco Mundial posterior, tienen que ver transversalmente con el resto de los ODS. ¿Cuál es el cambio de paradigma o visión del mundo que establece el Pacto Verde? El Pacto Verde se pronuncia luego de la crisis del COVID y tiene un impacto y dimensión social de gobierno y en el ambiente. El Pacto Verde objeta 3 puntos. En primer término, una competencia por un posicionamiento global en contraposición a los otros 2 grandes acuerdos, el Green New Deal de Estados Unidos y el Plan Estratégico de China. ¿Qué pasa con Europa? Se queda sin mercado.
Europa, a partir de estos dos acuerdos, empieza a perder mercado, porque se le cierran los grandes mercados. ¿Cuál es la solución de Europa en sus tres aspectos? Uno es reubicarse geopolíticamente, generar mercados o acuerdos con el resto de los países en desarrollo o regiones. África, secciones de las tres Américas, y acuerdos con los mercados de esas regiones. Mercosur, por ejemplo. Y ahí tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque ellos necesitan aumentar el consumo o producción de energías renovables. Ellos necesitan conservar la biodiversidad y hay un proyecto, o sea, está proyectado aumentar la cantidad de bosques en protección. Asimismo, tiene una crisis alimentaria, porque su población va a seguir creciendo, su población va a necesitar alimentarse, vestirse, tratar la basura. ¿Dónde va la basura de Europa? ¿Dónde van los alimentos? ¿Dónde compran la materia prima? Si ellos planean aumentar la cantidad de protección de bosques o la biodiversidad, no van a poder tener superficie centrada. Entonces, ¿qué pasa con las energías renovables? Porque nosotros bien veíamos los paneles, pero no olvidemos que las materias primas para generar los paneles, para generar mayor potencia para generar energía para las industrias, tiene que salir de la materia prima que van a potenciar el almacenamiento de esa energía. Van a venir a la región de las Américas a buscar explotación de minería no convencional. No es la minería que ya conocemos, es la minería del litio, es la minería de las tierras raras, que son elementos que hoy pocos conocemos, que no son los minerales tradicionales. Son minerales que llaman tierras raras porque los poseen y que son propios para aumentar la potencia de los reactores en la producción de las industrias europeas. Ellos tienen hoy una contradicción. Por un lado, este Pacto Verde dice, bueno, para el año 2030 vamos a tener un 55% de reducciones de emisiones. Pero con la guerra de Ucrania-Rusia, ellos vuelven a producir las viejas centrales de carbono. Entonces, van a tener que los recursos buscarlos en otros sectores donde, como en el caso de las tres Américas, somos ricos y tenemos mucho potencial. No tenemos legislación, no tenemos protección para la explotación de esos recursos. Entonces, Europa se necesita reubicar geopolíticamente y generar acuerdos con otros mercados. Aquí surge la diplomacia del Pacto Verde. La Unión Europea como líder mundial geopolíticamente, tratando de aliarse con otros sectores del globo en contraposición a Estados Unidos y China. La transformación de la economía y sociedad de Europa cambia inescindiblemente. Europa, el ciudadano europeo tiene una conciencia ambiental importante y acá es algo que nosotros tenemos que empezar a generar. La conciencia ambiental, exigir al gobernante que tenga políticas en carbono cero, exigir que tenga políticas en recolección de residuos, en la utilización de plásticos, que emita ordenanzas, que emita leyes provinciales, la ley de energía, de retorno de la energía en provincia. ¿Por qué no se reglamenta? ¿Por qué no hacemos como Mendoza? ¿Por qué no hacemos como Capital Federal? Es voluntad política, ¿sí? No hay otra. No es que falta la reglamentación, no es que falta el ejemplo de la ley. No hay voluntad política de legislar. Y esto no es algo del año pasado, y vos lo sabés bien. Esto es algo que se viene hablando hace 10 años, de la necesidad de una ley específica. No la hay, no hay voluntad política. Esto, en la unidad europea, en la Unión Europea, hay una unidad de criterios de todos los estados, productos del requerimiento de sus ciudadanos. Y luego, otro de los objetivos de Europa es conseguir la neutralidad climática para el 2050 con una escala en el 2030 de objetivo 55. En el 2030, todos los productos que se fabriquen en Europa o los que ingresen a Europa van a tener que tener una reducción de gases de efecto invernadero en un 55% de sus productos. Para el 2050 estipulan por legislación llegar al 100% y ser el primer continente de neutralidad climática.
Insisto, el mayor problema que tienen ahora es el retroceso producto de la guerra y de la reutilización de viejas fuentes de energía, porque van a necesitar un periodo de acople para producir la energía renovable que esas industrias necesitan. Y van a tener que ir a buscar en mercados como los nuestros los recursos para generar esas energías renovables. ¿Cuáles son las principales metas del Pacto Verde? La transformación de la economía para neutralidad climática, lo que recién decíamos. La transformación del sector industrial en sus cadenas de valor. Y acá es lo importante. No solamente el producto tiene que ser sostenible, sino los productos que yo tomo en mi cadena de valor. Yo produzco una vestimenta, ¿no? Vamos a una marca X de ropa, imagínense cualquiera que necesita algodón, tintas, transporte de los insumos reduciendo la huella de carbono. Entonces van a tener que utilizar vehículos eléctricos o compensar con bonos de carbono. Comprar materia prima que esté certificada. Entonces el proveedor va a tener que tener una certificación de que su producto es sostenible. Y acá está el punto de nuestro potencial como continente, como país. Nosotros somos proveedor de materias primas. Nosotros entonces tenemos que empezar a cambiar, a hacer doble clic en cómo voy a certificar mi producto para que Europa me dé la competitividad. Y acá en Argentina, un emprendedor que fabrica telas puede tranquilamente certificar si realiza el proceso correspondiente y comercializar a Europa, porque atento, Europa al 2030 no va a ingresar ningún producto, incluye las materias primas, que no esté certificado con carbono cero, porque ellos para vender su producto dentro van a tener que tener la certificación de carbono cero. Entonces nos va a poner a nosotros como proveedores en la obligación de tener productos certificados. Y esa va a ser una oportunidad de crecimiento para emprendedores o pequeñas y medianas empresas. Usted dice, y bueno, Leonardo, ¿cómo lo hace? Bueno, hay caminos para certificar en la cual se establecen los procesos productivos, se verifica cuáles son las etapas y se certifica fundamentalmente la huella ambiental. ¿Cuánta agua utilizo? ¿Cómo racionalizo el agua? ¿Cómo trato la huella de carbono? Si utilizo energías renovables, si utilizo vehículos eléctricos, si el consumo que tengo de gases de efecto invernadero lo compenso con la compra de huellas de carbono. Ustedes pueden googlear, el footprint son empresas que dicen, bueno, mire, calcule su huella de carbono y compre certificados en procesos ambientales. Entonces se calcula la cantidad de kilómetros que he hecho, en el vehículo que lo he hecho, en el combustible que utilice y te calculan la huella de carbono. ¿Cuántas toneladas de gases de efecto invernadero gasté en un viaje? Gasté en mi negocio, en mi industria con el consumo de energía. Luego estas empresas ofrecen diferentes proyectos ambientales, yo escojo el que me utiliza y compenso. Me dice, bueno, para compensar su huella de carbono de tantas toneladas, tiene que gastar tantos dólares, tantos pesos. Lo compro virtualmente y me emiten el certificado de carbono. Todas estas empresas no son paracaidistas, sino que están certificadas para hacer ese trabajo. De este modo se compensa la huella de carbono. La puedo compensar yo en mi vivienda, la puedo compensar yo en mi comercio, en mi industria o en mi viaje de vacaciones. En todo hay una huella de carbono, lo mismo con la huella hídrica, que es cuánta agua estoy utilizando en determinada actividad productiva. Entonces, vamos a tener nosotros como proveedores de materias primas certificar la huella de carbono para que me compren el producto desde la Unión Europea, porque ellos van a establecer lo que se llama la barrera de carbono. Bueno, ¿qué dice Europa? Yo para mis productos tengo que exigirle tanta neutralidad de carbono. Lo que venga de afuera, lo que exporte, tiene que tener la certificación de carbono. Volviendo a Europa, ¿cómo lo disponen lograr? Crean un sistema de tarifación de los procesos económicos que
que dependan de los combustibles generoso. fósiles, lo que hablábamos recién. Bueno, mire, su producción tiene combustibles fósiles. Usted quiere ingresarlo a Europa, tiene que pagar una tarifación más alta porque su una tarifa más alta porque su producto no es sostenible. Por eso es importante la certificación que yo haga al momento de exportar mi producto. Protegen el capital natural. Europa dice, bueno, aumentamos la cantidad de superficie boscosa a conservar. ¿Y dónde van a ir a buscar el producto? ¿Dónde, si no hay protección legislativa en los países donde tenemos los recursos, van a ir a buscarlos, van a buscar el país que no tenga esa protección, como sabemos que históricamente hacen las empresas cuando vienen a explotar los recursos? Entonces, cuidado con ese punto, porque ellos te van a proteger el capital de ellos, pero van a buscar ese mismo capital afuera. Por eso es importante la legislación que realice la protección de los recursos naturales. Es importante los tratados, es importante Escazú, que es el Acuerdo Regional de Protección al Medio Ambiente. Nosotros como país, como Argentina, tenemos una legislación muy nutrida, muy completa. Como ciudadanos debemos exigirla en las urnas y debemos exigirlo cuando hay ONG que se ocupan de eso, de que hagan los reclamos, las acciones colectivas y todo lo que les permite los instrumentos legales y el derecho de reforma. Buscarán la eficiencia energética de ciudades y vehículos. Acá tenemos las energías renovables, la motorización por baterías. Acá volvemos, para que vayan graficando, al tema recursos. Uno de los mayores reservorios de litio está tripartitamente compartido entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, esa eficiencia energética que ellos buscan para el 2030, y ya muchos habrán escuchado la noticia de que solamente van a producir vehículos eléctricos, pero los vehículos eléctricos van con batería de litio, ellos no tienen litio. ¿Se dan cuenta la dimensión de este pacto verde, cómo va a impactar en nosotros, que tenemos todos los recursos? Y directamente va a impactar en nuestros 3 países. Y no hay acuerdo regional en ese sentido, porque Chile no pertenece al Mercosur y porque Bolivia tampoco. Entonces, en la medida que los acuerdos regionales no se impulsen, vamos a estar con una legislación tripartita y vamos a ser víctimas de un pacto verde que es muy bueno, pero para nosotros, en la medida que no haya legislación adecuada, no va a ser tan bueno. Debemos ser socios, no debemos ser proveedores. El objetivo 55, ya me referí, que es un escalonamiento. En el 55, en el 2030, la Comisión Europea, que es el organismo que emite las resoluciones, está el Parlamento que emite las leyes y la Comisión Europea que emite las resoluciones. Todo lo que los países no se reservan en cuestiones internas, se lo dan a la Comisión Europea y al Parlamento para que lo resuelvan. Ejemplo, utilización de recursos y cambio climático. Hay otra legislación que es excluyente para cada país. Europa, España legislan para sí. Lo que compete a la Unión Europea lo legisla el Parlamento Europeo y la regula la Comisión. La Comisión Europea resolvió que en políticas de materia del clima, cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, que no es solamente el metano, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano es más contaminante que el dióxido de carbono, establece que los GEI al año 2030 serán del 55% y al 2050 del 100%. ¿Qué pasa con las energías renovables en el marco geopolítico de posguerra? Como hablamos recién, tienen el problema que la energía la importaban de Rusia. Hoy tienen que salir, mientras fortalecen las renovables en las industrias, tienen que salir a reutilizar las viejas usinas de carbón. Muchos, como Francia, están hablando de la energía, lo que sería nuclear, que con el riesgo que tiene,
es la menos contaminante hoy, y bueno, muchos la consideran que no son energías tradicionales. Lo que sí es cierto que la nuclear no es contaminante, o es la menos contaminante. Es contaminante y mortal si hay una falla como Chernobyl o como en Japón. Sí. Bien. Para resumir, tenemos la barrera de carbono de que hablamos, la huella ambiental, eficiencia energética, energías renovables. Todo esto va a dar, como decíamos, oportunidades de negocios, creación de valor compartido, economía circular, los usuarios y consumidores van a tener relevancia, responsabilidad social compartida y recursos naturales y energías renovables, dos temas muy sensibles. Certificaciones. Las certificaciones acreditan respecto de la competencia, incrementan la eficacia y la eficiencia, califican y desarrollan los proveedores, proporcionan herramientas de gestión unificada. Las más importantes, ISO 14001 e ISO 9001. Los que certifican por esas ISO están a la par de las que busca Europa para certificar. Criterios lo tienen igual en el QR, los diferentes criterios de la Unión Europea para calificar sus productos en sostenibles. Requisitos para reducir las emisiones, proyectos a corto y mediano plazo, Next Generation Unión Europea, que es lo que hablamos de carbono cero, el asesoramiento suficiente, la ejecución de un programa adecuado, calificar bajo normas ISO y certificar sostenibilidad. Por último, importante para la transparencia, toda empresa y toda actividad tiene que tener un reporte de sostenibilidad en la cual el usuario y consumidor verifique que lo que está comprando es sostenible, que lo que está comprando no es un greenwashing, como pasó con el ejemplo de Nike, como todos conocen, la famosa foto del chico cosiendo una pelota de Nike. Esto le costó millones de dólares a Nike repuntar su credibilidad. Éxito, Bodega Caiquén de Neuquén, una bodega que es netamente sostenible desde el recurso agua, la energía renovable, el tratamiento de los residuos, el reciclado y lo que es más importante, la bioseguridad alimentaria en una región y una zona de Argentina donde los recursos son escasos. Recomiendo un libro muy bueno que se llama Equilibrio Verde, en el cual habla de casos de éxitos y fracasos de empresas que todos conocemos. Es muy bueno porque permite ver cómo la influencia de las ONG, la influencia del consumo, del consumidor y la de los grupos de interés ambientales y ecologistas hacen que las empresas, por un mínimo de desvío ambiental, tengan consecuencias gravísimas. Lo que yo digo, las empresas no hacen las cosas si nosotros como usuarios y consumidores no se los exigimos. Es hora que empecemos a leer las etiquetas, veamos quién es sostenible y reconozcamos con la compra del producto el esfuerzo que la sostenibilidad lleva, porque la sostenibilidad no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de interés de todos. La casa común hay que cuidarla y hay que siempre tratar de preservarla para las generaciones futuras. Bueno, espero les haya sido útil y cualquier pregunta a disposición. Sí.